Ya era de noche. Mis abuelos acostumbraban a acostarse a eso de las 7 de la tarde y los estaba desvelando. Ya hacía media hora que mi abuela le hacía señas a mi abuelo con los ojos, apuntando a la habitación, y el viejo, haciéndose el importante al ignorar a su mujer, no paraba de contarme historias de sus papás, de cómo un tío de él había peleado en la cristera y de cómo había visto una bruja volando alrededor de un campanario. Pero de pronto empezó a ganarle el sueño, o quizás fue porque miró el reloj acordándose de algo. ¿Sabe qué sería? El punto es que mi abuelo dijo que ya era tarde y que era bueno que se fuera a dormir. Ambos me dijeron que si quería me quedara en la sala leyendo libros o viendo televisión, que al fin y al cabo el ruido no llegaba hasta su cuarto. Pero para no parecer maleducado, me fui yo también a acostar al cuarto que me habían prestado para pasar aquella noche. Estaba solamente de paso. Regresaba a mi casa de la universidad durante las vacaciones y como la casa de mis abuelos quedaba de paso, decidí visitarlos como hacía todos los años. Me quedaba un par de días y continuaba mi camino con mis padres. A veces mi mamá venía a encontrarme y terminábamos quedándonos una semana o hasta más, a pesar de las llamadas de mi padre insistiendo en que nos fuéramos a la casa. Pero esa no era la ocasión. El cuarto que me prestaban era de unos 2 por 3 metros, con una cama, un ropero de esos viejos con llaves de metal con 3 hoyos en la empuñadura, una mesita junto a la cama para poner cosas y un montón de cajas apiladas en una pared con periódicos viejos y lo que sea que guardan los viejos a lo largo de los años. Era tanto habitación de huéspedes como cuarto de los tiliches. Me cambié de ropa por una más cómoda para dormir y me acosté en la cama a ver cosas en el celular. Se me fue una hora viendo videos cuando escuché un ruido afuera. Me asomé más por curiosidad que por preocupación. La casa de mis abuelos está en el campo, cerca de una barranca. Cada año veía en la noche toda suerte de animales salvajes paseándose por su entorno natural, invadido por la casa de mis viejos. Había visto coyotes, venados, gatos monteses, buitres, liebres, conejos, lobos, serpientes, de todos los tamaños y colores, entre muchos otros seres vivos. La habitación en la que me encontraba estaba en el segundo piso, por lo que me asomé sin miedo a pesar de tener la ventana abierta. En esa ocasión no era ningún animal. Eran mi abuelo y mi abuela que salían de la casa muy abrigados. Cuando me asomé, ya llevaba un buen trecho caminado, en la oscuridad de la noche. Decidí seguirlos ya que me pareció algo de lo más interesante. No podía explicarme por qué salían a esas horas de la noche. Me abrigué bien y me fui detrás de ellos, a una distancia prudente para que no notaran mi presencia. Caminaba a paso ligero. Me costó trabajo seguirlos ya que me tropezaba cada rato con piedras y palos que había por el camino. Iban andando directo a la barranca. En un punto del camino, tropecé con una rama de huizache clavándome una espina en el pie. No llevaba más que zapatos deportivos. Lancé un pequeño grito ahogado, más de rabia que de dolor. Mi abuelo volteó hacia atrás al tiempo que yo me agachaba rápidamente. No debió de haberle llegado más que un murmullo, que podría haber sido cualquier cosa. Estábamos a una distancia tal que mi abuelo, que no podía ver tele a 2 metros sin usar lentes, no creo que me haya visto. Aún así, miraba directamente hacia mí, con unos ojos brillantes a la luz de la luna, y alcancé a distinguir que esbozaba una sonrisa rígida de satisfacción que no supe en aquel instante explicar por qué me heló la sangre y me hizo sentir un miedo irracional. En ese momento sentí una absoluta necesidad de salir corriendo de ahí, pero me contuve. La curiosidad era más. Cuando mis abuelos llegaron a la orilla de la barranca, pensé que ahí se detendrían. No había modo que 2 viejos como ellos pudieran bajar. ¡Qué equivocado estaba! Fue en ese momento cuando las cosas se empezaron a poner realmente extrañas. Mi abuela fue la primera. Comenzó a bajar por la empinada pendiente, perdiéndose de mi vista, y después lo hizo mi abuelo. En ese momento decidí correr para ver si estaban bien. En esa zona
La barranca no era más que una pared lisa durante unos 30 metros. Cuando llegué a la orilla, vi una cosa extremadamente extraña. Mi abuela ya estaba en el fondo, y mi abuelo daba un brinco de por lo menos 3 metros desde una peña hasta el fondo del barranco cayendo de pie. Ambos voltearon hacia arriba, directamente hacia donde yo me encontraba, y podría jurar que me vieron durante un instante con rostro serio, de no ser porque era imposible que me vieran, en la oscuridad y a tanta distancia. Bajé como pude el barranco, conocí un camino a unos 200 metros, ahí en donde trabajosamente, y después de alrededor de 15 minutos, pude llegar hasta el fondo. Mis abuelos ya no estaban ahí, pero a la distancia alcancé a ver un punto de luz, quizás de una fogata o una lámpara de petróleo. Me dirigí hacia ahí, pensando que era donde se encontraban mis abuelos. Era una zona tupida de matorrales y todo tipo de malezas espinosas. Cuando me iba acercando a la luz, traté de caminar en silencio para no ser descubierto. No podía explicarlo, pero sentí un miedo terrible, y si no fuera por mi fuerza de voluntad y curiosidad, hubiera huido de ahí sin dilación. Comencé a escuchar murmullos de voces ininteligibles en algún dialecto indígena. Al acercarme más, vi que mis abuelos no estaban solos. Había por lo menos otras 20 personas ahí con ellos, alrededor de una pequeña fogata, charlando lo que parecían ser temas importantes, por la seriedad de sus caras, en una lengua indígena que no podía comprender. Me senté, sin hacer ruido, detrás de unos arbustos, desde los que alcanzaba a ver bien la reunión, pero que a mi parecer me escondían bien para no ser visto. Desde otro camino, llegó otro par de personas saludando con la mano levantada, y al parecer solamente los estaban esperando a ellos, para comenzar lo que sea que iban a hacer. Porque en cuanto llegaron, todos se acomodaron ceremoniosamente en un círculo perfecto, se tomaron de las manos y se quedaron en silencio. Había puros adultos de diferentes edades. El más joven aparentaba unos 30 años, y el más viejo era una mujer que daba la sensación de tener por lo menos 100 años, o quizás más. Pasados unos minutos, uno de ellos, que parecía ser el jefe del grupo, comenzó a hablar mientras los demás escuchaban ceremoniosamente. No entendía lo que decían, pero de algún modo me recordó a los discursos que dan los políticos en la tele. Era un discurso, y estaba dirigido para atacar a alguien o algo, por las expresiones del rostro y la postura del cuerpo de aquel hombre. Todos asentían a cada palabra de lo que decía. En un punto del discurso, hizo que un joven que estaba a su lado se fuera hacia unos arbustos, y regresó con un hombre de unos 50 años, amarrados de pies y manos, con la boca tapada con un pañuelo. El joven lo cargaba en peso, como si fuera un niño, acostado en sus 2 brazos. Lo colocó en el centro, muy cerca de la fogata, y le ayudó a ponerse de pie. No alcanzaba a distinguir quién era aquel hombre, pero era evidente que estaba ahí en contra de su voluntad. El líder comenzó a hablar más fuerte, apuntando con su dedo a aquel hombre y lanzando lo que parecían insultos o quizás denuncias. En ese momento me di cuenta que estaba equivocado. Aquel hombre no era el líder, ya que la mujer anciana que había comentado anteriormente tomó la palabra y lanzó lo que parecía una pregunta al hombre amarrado. Le descubrieron la boca para que pudiera responder. «No sé», dijo el hombre llorando. «No sé de qué se me acusa, pero les juro que yo no lo hice. Si me pudieran explicar en español de qué se trata esto, quizás pudiera explicarles». Uno por uno, los asistentes a la reunión se acercaron al hombre atado y lo observaron a los ojos muy de cerca, mientras éste lloraba y lanzaba gritos de terror. Cuando hasta el último de los asistentes se acercó al hombre y lo miró a los ojos, se volvieron a acomodar en círculo y la anciana lanzó lo que pareció una pregunta. Uno a uno los asistentes comenzaron a levantar la mano, solamente unos cuantos la dejaron abajo. Comenzaba a descubrir que aquello era una especie de juicio y habían encontrado culpable al hombre. La anciana dijo unas palabras y entonces comenzó el terror. Todos los asistentes comenzaron a hacer ruidos ininteligibles.
lamentos, berridos, gruñidos, y se comenzaron a contorsionar de las más horribles formas, en posiciones imposibles. Las piernas se giraban hacia atrás, a tal grado que la punta del pie podría haber tocado la espalda. Los brazos se volteaban con las manos hacia afuera, las cabezas se giraban 180 grados. Las ropas se rompían ante estos movimientos. Tanto el hombre como yo gritábamos de terror, mientras mirábamos cómo algunos comenzaban a hacerse más grandes y otros a empequeñecerse en aquellas increíbles posturas. Los rostros comenzaron a sufrir metamorfosis horrorosas, aumentando el tamaño de las bocas. Los ojos se separaban hasta ponerse en un costado de la cabeza. A otros la nariz se les alargaba o encogía. Todo en medio de un concierto de gritos de dolor. Cerré los ojos ante aquel espectáculo y no los volví a abrir hasta que todo estuvo en silencio. Alrededor de la fogata ya no había personas. Había un desfile de animales, de todos tipos: lobos, coyotes, perros, gatos, aves e incluso animales de granja como vacas o caballos. Pero en ellos continuaba un atismo de humanidad, haciéndolos completamente antinaturales y extraños a la vista. Una lechuza arrugada y sin plumas, con un rostro extrañamente humano, lanzó un grito y todos los animales se abalanzaron sobre el pobre hombre, amarrado, mordiéndolo y arrancándole partes de su cuerpo. No pude más. Corrí lo más rápido que pude hasta la casa de mis abuelos. No sé cómo lo hice, pero en lo que parecieron segundos estaba entrando en mi habitación y acurrucándome en mi cama como un niño pequeño. Gritaba de terror ante lo que había visto. Lloraba y con los ojos cerrados por no sé cuánto tiempo, hasta que escuché las voces de mis abuelos afuera de la casa. No sabía si huir o quedarme ahí. Ya era demasiado tarde para decidir. Escuché unos pasos fuertes subir por la escalera, pero no eran los pasos de una persona. Eran fuertes, como si llevara tacones. Cerré los ojos al mismo tiempo que escuchaba la puerta de la habitación abrirse y fingí dormir. Escuché una respiración pesada, como un resollo, y me llegó un olor horrible a sangre seca. Escuché los pasos acercarse a mí y sentí una respiración fuerte y apestosa en mi nuca. Se quedó ahí un par de minutos, en lo que a mí me pareció el fin de mis días. Esperaba una muerte horrible, cuando el ser se retiró de mí y escuché aquellos pasos alejarse hacia la puerta. Abrí los ojos, solo un instante, un leve momento, y antes de que la puerta se cerrara, alcancé a distinguir la figura de una enorme vaca saliendo de mi cuarto. Parece que duerme. Escuché una voz al otro lado que parecía la de mi abuela, pero con un acento espantoso. Pobrecillo. Escuché una voz terrible que parecía la de mi abuelo. Lo que le tocó ver por andar de curioso. No quería dormir aquella noche. En todo momento estaba alerta, esperando que algún animal entrara a mi cuarto y me asesinara. Al final, el cansancio me ganó y quedé dormido soñando las más terribles pesadillas. Me despertó la voz de mi abuela. Abrí los ojos esperando ver el rostro distorsionado de una vaca humanoide, pero solo era el rostro de siempre, de la adorable anciana que siempre había conocido. Me invitaba a desayunar. Todo parecía normal en la cocina. Mi abuelo sentado en su silla de siempre, tomando café, y mi abuela atareada en fogón, calentando tortillas y una cazuela de frijoles. Empecé a pensar que todo había sido un sueño, de no ser por lo que me dijo mi abuelo. Buen paseo te aventaste anoche, ¿verdad, hijo? Espero que lo que viste se quede entre nosotros. Con seguridad has oído hablar de los nahuales, brujos que cambian su forma a animales. Los relatos no los pintan en reuniones secretas y asesinando gente en grupo, pero me tomé algunas licencias para tu entretenimiento. ¿Qué te ha parecido el resultado final? Por cierto, la respuesta del acertijo del video pasado es la oscuridad. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete a mi canal si no lo has hecho y compártelo con tus amigos. Subo videos similares todas las semanas. Prometo que intentaré asustarte.